Dios le bendiga. Le habla el pastor William Alicea, de la Alianza Cristiana Misionera. Muy honrado de estar con ustedes en este día, ¿verdad? En este día que ha hecho el Señor. Agradecido al pastor Ramón Rey, ¿verdad? Por la invitación. Y simplemente quería compartir con ustedes el tema siguiendo la línea que se ha estado llevando a cabo, que el pastor ha estado trabajando, ¿verdad? En el libro de Romanos. Vemos que dentro de todo, ¿verdad? Se ha estado hablando en el capítulo 8, se había culminado, ¿verdad? Sobre ese amor de Dios que Dios nos ha tenido, que nadie nos puede separar. Y sin embargo hay tanta gente que vive lejos de Dios, lejos de simplemente buscar de la presencia de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que más tristeza te causa en la vida? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiarlo? ¿Conoces familias cercanas, verdad? O personas cercanas que son muy queridos, ¿verdad? Que no parecen conocer al Señor. Tal vez incluso mientras hablo les llega el rostro de esas personas amadas a la mente. ¿Qué estaría dispuesto entonces a sacrificar para que pudieran venir a los caminos del Señor? Otra pregunta que le tendría en el día de hoy, ¿verdad? Que el pasaje de hoy nos hace hacer. ¿Por qué Dios nos escoge? Una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Por qué Dios nos escoge, ¿verdad? A lo que Él decide seleccionar. Para algunos esto puede sonar injusto. Para muchos se incluso autojustifican. Piensan que se pueden ser merecedores de lo que no tiene precio. Pero ¿quiénes somos nosotros a juzgar lo que es justo y lo que no es? Se nos hace difícil, ciertamente, porque no entendemos o no queremos aceptar lo que es la soberanía del Señor Dios. Entendiendo el contexto, debemos entonces recordar quién es que está escribiendo en la carta de hoy, ¿verdad? Era un fariseo perseguidor de la iglesia, convertido ahora en un apóstol, algo que podría haber causado confusión, temor y sospecha de motivos del apóstol Pablo. Pero nuevamente le pregunto en el día de hoy, ¿qué es lo más que te causa tristeza en tu vida? ¿Y qué estarías dispuesto para hacer para cambiarlo? Vamos a orar en el día de hoy y consideremos entonces el pasaje del capítulo 9 del 1 al 13 de Romanos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dependemos de ti, Señor, confiamos en ti, necesitamos de ti. Háblanos, Señor. Habla a cada persona que nos esté viviendo en esta hora, Señor, que tú seas ministrando a su vida, tocando su corazón, llegando a la necesidad y que puedan entender el llamado que tú estás haciendo hoy. En el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El pasaje que consideraremos en el día de hoy, ¿verdad? Se encuentra en Romanos del 1 en adelante, del 1 al 13. Dice en la traducción lenguaje actual, ¿verdad? Capítulo 9 del 1 al 13 dice, yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Verso 4 nos dice, ellos son el pueblo de Dios que Dios ha escogido, elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pacto con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarle de verdad y también les hizo promesa. Ellos pertenecen al pueblo. Y vemos entonces que nos dice, ¿verdad?
que pertenecen al pueblo de Dios, que a Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y le dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesa. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Vemos en este pasaje, ¿verdad? Que Dios cambia al que llama. Lo primero que vemos es que Dios cambia al que llama. ¿Qué queremos decir eso? Que Él transforma nuestra manera de ser. Él transforma nuestra manera de hablar. Por eso Pablo dice al principio, el que antes era Saulo de Tarso, dice, yo creo en Jesucristo y les digo la verdad. Así que transforma el hablar, pero ya en verdad. Compartiendo la verdad, el Señor es la verdad. Cristo dijo en un momento dado, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Él transforma nuestra manera de hablar, el mensaje, la forma de pensar es diferente, y también transforma nuestro paso porque el Espíritu Santo mismo nos guía. Nos guía, por eso dice el pasaje, el Espíritu Santo me guía y en lo más profundo de mi ser asegura que no miento. Él transforma inclusive el corazón, le da seguridad, pero a su vez le pone una carga por lo que a Dios le importa. El verso 3 nos habla sobre cómo sufre por su pueblo, cómo sufre por los judíos que eran parte del pueblo que él pertenecía. A tal punto que él dice, yo estaría dispuesto a simplemente no haber sido salvo con tal de que ustedes puedan conocer, estar cerca de Dios. Así que es Dios el que transforma el corazón, transforma la vida. Y en ese sentido a la vez vemos que Él pone amor por el prójimo, pone ese amor por el que está a nuestro lado, pone una carga por lo que le importa a Dios. Y a los que están perdidos le importan a Dios. Pero Dios nos llama también a una relación. Dios cambia al que llama. Los judíos no tenían miedo, ¿verdad? Tal vez o sospecha del apóstol Pablo. De repente uno que perseguía a los cristianos ahora era uno de ellos. Uno que simplemente era fariseo, ahora era un creyente de Jesucristo, siervo, un esclavo, un mensajero de Jesús. Eso lo hace Dios, transforma la vida, pero nos llama a una profunda relación con Él. Cuando hablamos entonces en el libro de Romanos, ¿verdad? Dentro de ese contexto, por eso Él trata de defender en esos primeros versos del capítulo 9, tratando de realmente infundir confianza en los judíos de que sus intenciones eran puras, sus motivaciones eran genuinas y su carga por ellos era inmensa. Ahora vemos, ¿verdad?, lo que es la historia del hombre. En el libro de Romanos, ¿verdad?, el reverendo Carmelo Terranova en un momento dado hablaba, ¿verdad?, y decía que simplemente la mayoría de lo que hablaba la palabra del Señor, ¿verdad?, enseñaba cómo funciona, porque la Biblia es práctica, ¿no? Ahora bien, en el libro, ¿verdad?, los evangelios nos hablan de cómo funciona la redención, Hechos, cómo funciona el Espíritu Santo, Romanos, cómo funciona la justicia de Dios, Primera, Segunda Corintios, cómo funciona la iglesia, el ministerio, Gálatas, cómo funciona la gracia, Efesios nos habla de cómo funciona entonces la cabeza de la iglesia, Filipenses nos habla de cómo funciona la vida cristiana. Y cuando habla de Romanos, nos habla entonces cómo funciona la justicia de Dios. Interesante, porque cuando
vemos que Dios lo que hace es colocarlo, ¿verdad? Ha ido colocando al hombre en el centro de cada situación y desde ese lugar lo escruta, ¿no? Hace un escrutinio y a través de él aplica la justicia moral de Dios. Capítulo 1, el hombre analizado. El capítulo 2, el hombre enjuiciado. El capítulo 3, el hombre igualado. El capítulo 4, el hombre ejemplar. El capítulo 5 nos habla sobre el hombre justificado. El 6, el hombre crucificado. El 7, el hombre en conflicto. Y el 8, el hombre espiritual. Y el capítulo 9 entonces nos habla sobre el hombre elegido. El hombre elegido. Y de eso es lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? Dentro de esa historia del hombre, del ser humano, ¿verdad? Vemos que hay una diferencia entre lo que es, ¿verdad? Cuando comprendemos qué realmente es el pueblo de Dios, cuando hablamos de eso, realmente hay una implicación de quiénes son salvos. ¿Quiénes son salvos? ¿Quién va para el cielo? ¿Quién forma de ser parte realmente de ser un hijo de Dios? Una hija de Dios. Y hoy en día vemos tantas personas que dicen, yo soy un hijo de Dios, pero muy lejos de la realidad muchas veces, como vemos en el pasaje que hemos estado considerando en el día de hoy. Hay una diferencia entre el pueblo terrenal, Israel, que el pueblo de Dios, con el pueblo espiritual, que verdad que es la iglesia del Señor. Y que la característica, vemos en el versículo 4 y 5, ¿verdad? De lo que es el pueblo terrenal de Israel. Dice que Dios lo ha elegido porque Él quiso. Entre todos los pueblos y todas las naciones del mundo, decidió escoger al pueblo de Israel. Porque Él quiso. Porque eran buenos, porque no. Al contrario, dice su característica, decía que ellos eran duros de servir, ¿verdad? Eran testarudos, constantemente rebeldes. Pero es una muestra de que si Dios lo amó tanto a ellos, cuánto igual nos ama a nosotros. Dentro del pueblo terrenal vemos que los privilegios del 4 al 5, versos 4 y 5 dice que Dios ha estado con ellos, ¿verdad? Que ha mostrado su gran poder cuando liberó al pueblo de Israel de Egipto. Lo demostró con gran poder y maravilla. Abrió el mar rojo, ¿verdad? Hizo muchas señales, hizo pacto con el pueblo, con Abraham. Les dio su ley con Moisés. De ahí que entonces tenemos la palabra que son para bendición a todas las naciones, pero sale del pueblo de Israel. Enseñó a adorarle. Por eso la mujer samaritana en un momento dado se encuentra con Jesús y Jesús le decía, ustedes no saben a quién adoran. Los judíos, ¿verdad? Son los que realmente adoran porque llega el momento que no va a ser ni en este monte ni en ese monte, sino los que adoran en espíritu y en verdad. Vemos entonces que dentro de los privilegios, ¿verdad? Que tiene el pueblo terrenal de Israel, ¿verdad? Pertenecen al pueblo, ¿no? Y fíjense en lo interesante que dice en este verso, dice, pertenecen, verso 5, ¿verdad? A ese mismo pueblo. Como quien dice, en un momento dado el Señor habla de que, ¿verdad? Dentro de dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Verso 1 Pedro 2 del 9 al 11 nos dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de las tinieblas a la luz admirable, maravillosa. Antes ustedes no eran ni siquiera pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido compasión o misericordia de Dios. Eso es lo que hace Dios. De dos pueblos hace uno. La Biblia nos enseña, nos dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, decía Jesús. Y el verso 6 nos habla, ¿verdad? Que de momento dice, no estoy diciendo que Dios no haya cumplido su palabra, ¿verdad? Porque inclusive la promesa del Mesías prometido vino a través del pueblo de Israel.
todas esas promesas terrenales que se le dio al pueblo. Pero de repente el pueblo se creía que ellos eran los que tenían exclusivamente la salvación. Y Pablo le aclara por esa misma carga que tenía, para aclararle la confusión de que tenemos que tener cuidado de creer ser algo y no serlo en verdad, de creer realmente ser pueblo de Dios, que realmente es pensar que somos creyentes, cristianos, cuando realmente no lo somos. Por eso Pablo dice, no todos los judíos son pueblo, no todos los descendientes de Abraham son hijos. Porque realmente, ¿verdad? Nos habla entonces que fue por medio de Isaac que se vendría, ¿verdad? Esa promesa. Y esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a la familia o a la raza. Al contrario, dice el verso 8 y 9, dice, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Porque a la hora, ¿verdad? Abraham tuvo dos hijos. Tuvo Ismael con la esclava y tuvo Isaac con Sara, su esposa. Y el Señor le decía, a través de Isaac, de tu esposa Sara, es que va a venir la descendencia de esa promesa. Juan 8, capítulo 39 al 59, los judíos decían, pero nosotros tenemos a nuestro padre, el padre Abraham. Y Jesús le confronta y le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes, él es mentiroso desde un principio. Así que no todo el mundo somos hijos de Dios como a veces le queremos creer o deseamos pensar. Y en ese sentido tenemos que entonces ver que Dios hace una promesa, ¿verdad? Pero lo hace para lo que Él llama, lo que son verdaderamente el pueblo. Y realmente hay que entonces tener cuidado, ¿verdad? De ver quiénes son, ¿verdad? Lo que son pueblo de Dios. Porque hay mucho, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de personas que dicen que son creyentes y creen y dicen creer en Dios, pero su vida no refleja eso? Y el problema que tenían los judíos era que pensaban que por ser judíos eran pueblo de Dios. Y realmente el apóstol Pablo le aclara que no es así. No lo eran. No todos. Dice, no tenemos entonces personas a nuestro alrededor que vivan engañados de pensar que son buenos, de que tienen derecho a ir al cielo porque se han portado bien, que realmente no se percatan de la condición real del destino eterno que le espera. Así le pasaba con el pueblo judío. Por eso Pablo estaba tan angustiado, porque él quería realizar, que ellos pudieran entender y realizar lo importante de que es mucho más que pensar de que automáticamente nacen dentro del pueblo de Dios. No portarse bien, no tratar de ganarse el cielo. Esto es algo que debe crear preocupación y desesperación por lo que no, ¿verdad? Que necesitan con urgencia que conozcan la verdad del Evangelio y que puedan transformar su vida y sus vidas cambien y su rumbo eterno cambie, su destino. El poder ser hechos hijos de Dios. Porque el que cree en Jesucristo, Dios le da el derecho de ser hijo de Dios, de ser salvo. Por eso entonces en ese sentido vemos entonces que no es solo por nacer en ciertas circunstancias, ¿verdad? O ciertas condiciones, no porque mis padres sean cristianos, no es simplemente, ¿verdad? Por las buenas cosas que yo pueda estar haciendo, las obras, ¿verdad? Que yo pueda hacer todo el bien que puedo hacer para ayudar a otros. Nuevamente, Jesús lo confronta, ¿verdad? A los judíos en un momento dado. Y le decía a los fariseos, ustedes no son hijos de Dios. Porque antes de Abraham yo soy. Antes de Abraham yo soy. Porque decía, ¿verdad? Que
que ciertamente aseguro, dice Juan 8:58, que antes de Abraham, que él naciera, yo soy. Porque él se regocijó al pensar que vería el día y la vio y se alegró, dice el verso 56. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de nuestra salvación? ¿Estás segura de tu salvación en este día? Y si lo estás, aquellos que te rodean, esos familiares tuyos que están a tu alrededor, tu madre o padre o hijo o nieto o primo o vecino o compañero de trabajo. ¿Qué estamos haciendo mucho más que hablar de política o de juego o de cualquier otra cosa? Es tiempo entonces de entender lo que Él, ¿verdad? La soberanía de Dios. Él escoge a quien Él quiere. El verso 10 al 12 dice, por eso no es todo, pero eso no es todo. Aun cuando los dos hijos de Rebeca eran de nuestro antepasado Isaac, Dios eligió solo a uno de ellos para formar su pueblo, ¿no? Antes de nacer, ninguno de los niños había hecho nada ni bueno ni malo. Sin embargo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor serviría al menor. Y con esto Dios demostró que Él elige a quien Él quiere, de acuerdo con su plan. Y así que la elección de Dios no depende de lo que hagamos. Como dice la Biblia, verso 13, prefería a Jacob y no a Esaú. ¿Qué nos está diciendo aquí entonces la palabra de Dios? Que tenemos que entonces entender que no se trata de lo que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Simplemente confiar enteramente en el nombre ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, en su sacrificio, arrepentirse. Arrepentirse no es nada más que estar de acuerdo con lo que el Señor te está diciendo y decir, Señor, estoy de acuerdo contigo, te he fallado, le doy la espalda a eso que yo antes hacía. Hoy yo quiero vivir para ti. Hoy yo quiero seguirte a ti. Porque saben que la salvación es mucho más que levantar la mano, como a veces la gente piensa. Le pregunta a uno, ¿eres salvo? ¿Va para el cielo? ¿Para dónde va? Y le dice, sí, yo levanté la mano cuando yo tenía 14 años. Sí, yo voy a la iglesia todos los domingos. Sí, yo me conecto cada vez que la iglesia tiene algún culto. O yo por lo menos trato de vez en cuando. No, se trata mucho más que eso. Se trata de arrepentirse y entregar su vida a seguir a Jesús, a seguir sus enseñanzas, a ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Saber lo que cuesta? De que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Eso es lo que demanda Jesús de nosotros. En la cual dice, el que no está dispuesto a esto, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor, no es parte del pueblo. Dios elige a quien Él quiere. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué? Si eso no es justo. Dios no es justo entonces si está escogiendo quién va para el cielo y quién no. Yo le pregunto en este momento, ¿debería tú entrar libre a todo el mundo? Seguro que no, ¿verdad? Estoy seguro ciertamente que no sería la respuesta. Porque la verdad, tú decides quién entra en tu casa. Pero saben que Dios quiere que todos vuelvan y vengan al arrepentimiento. Por eso dice la palabra que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, porque la verdad son pocos los que realmente deciden seguir a Jesucristo. Así que antes de haber nacido, ya uno ha sido elegido dentro de la soberana voluntad de Dios. Y es en el tiempo de que vivimos en esta tierra
que eso se cumple y podemos entonces tomar una decisión por Cristo, pero Él es el que tomó la iniciativa primero para alcanzarnos. Nosotros lo amamos a Él, pero es porque Él nos amó primero. Nosotros le buscamos a Él porque Él tomó la decisión y la iniciativa de enviar a Jesucristo, de venir y acercarse a nosotros y de depositarle en nuestros corazones la fe necesaria para que podamos creer en Él. ¿Qué estamos dispuestos a hacer en este tiempo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en este tiempo? Dios coge y elige a quien Él quiere, pero no es por ser bueno o malo. Esto es lo que se conoce como esa soberanía de Dios. Algo un poco difícil de entender. Simplemente lo que quiere decir es que Dios hace como Él quiere, que Dios escoge como Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros para altercar, ¿verdad? O luchar contra aquel que nos hizo a nosotros? Así que por la gracia de Dios, que simplemente Él se tira hacia nosotros, Él envía a cada uno de sus hijos para que como embajadores continúen así como el apóstol Pablo, llevar este mensaje para que otros puedan reconocer cómo tú estás viviendo hoy, cómo tú estás, por quién tú estás viviendo hoy. ¿Estás creyendo en las circunstancias porque tus padres eran cristianos o porque tú ibas a la iglesia toda la vida? No. Es tiempo de tomar decisión. El Señor llama hoy a que lo siga. Es mucho más que levantar la mano. Tiene que haber un arrepentimiento en tu vida, reconocer de que tú le has fallado a Dios y que solamente el sacrificio de Jesucristo te puede limpiar de todo pecado. Y entonces no por tu conducta, sino que Dios te escogió, ¿verdad? Y te amó siendo aún pecador. Cristo murió por ti. Cristo murió por nosotros. Y es por su gracia y por la fe. Dios escoge, Dios elige, pero te está llamando a ti hoy. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Nuevamente, Dios no obliga a nadie que entre al cielo, porque aún a la hora verdad, aún los que no tomen una decisión por Cristo no estarían felices en un lugar donde la santidad y la perfección arroja luz en lo que verdaderamente esa persona es. Y no va a ser feliz. Sería un mismo infierno. De modo que los que están en Cristo, nueva criatura es. Pasan de ser de lo que no era pueblo, ahora son pueblo. De andar de la tiniebla, ahora entran a la luz admirable. ¿Quiere eso para ti en el día de hoy? Le invito a que puedan simplemente tomar una decisión en esta hora. De entender, ¿verdad? Que Dios te está llamando. ¿Qué vamos a hacer con ese llamado? ¿Quieres tú seguir a Jesús hoy? Simplemente di, Señor, con todo tu corazón, ¿verdad? Con fe en tu propia palabra le dices, Señor, te necesito, perdóname. Creía que lo tenía todo bajo control. Creía que yo me merezco el cielo. Pero hoy me doy cuenta que no soy perfecto. No hay excusa. Soy pecador, te he fallado. Pero hoy quiero vivir para ti. Quiero recibir a Cristo en mi corazón y simplemente aceptar ese sacrificio que limpia de todo pecado mi vida. Y desde hoy en adelante quiero ser un hijo tuyo, un embajador tuyo, alguien que hable a favor tuyo de lo que tú has hecho en mi vida, que ahora otros también puedan escuchar con urgencia el destino que les espera y el cambio de destino al simplemente creer en Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración, le invito a que lo compartas con los que están a tu alrededor y que lo postee, compártelo, porque dice que del corazón, ¿verdad? Abunda lo que está dentro y simplemente habla y confesándolo con nuestra boca que Jesucristo es Señor. Y si no has sido un buen embajador de Cristo en este tiempo, no has sido fiel en eso,
en alcanzar lo que están a tu alrededor, lo que Dios pone en tu camino. Hoy es día de decirle al Señor, ayúdame que con esa pasión que tenía el apóstol Pablo, poder alcanzar aquello que tú estás escogiendo. No lo cojo yo, tú eres el que lo ha escogido. Y lo pone el mensaje en las manos de cada uno de los que escuchan, para que puedan tomar una decisión de seguirte a ti, de creerte a ti y de ser parte del pueblo de Dios. Si ese es tu anhelo, ore, dígaselo al Señor ahí mismo. Y simplemente el Señor va a ver el compromiso que tú tienes en tu corazón. Y tome pasos de fe en los próximos días, mañana mismo. Empieza a hablarle a alguien, a algún familiar, a algún compañero de trabajo, a algún vecino, de la necesidad, ¿verdad?, de qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida y lo que puede hacer por ello. Gracias por conectarse en este tiempo y nuevamente ha sido un privilegio y una bendición estar con ustedes. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a aquellos que nos están escuchando. Ayúdalo a tomar decisiones serias, decisiones trascendentales que vayan a cambiar el rumbo de su vida, que vayan a transformar su vida y sus corazones para que puedan continuar creciendo en ti, Señor, cada día. Y ese nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos y te damos toda la gracia y toda la gloria. Amén. Dios les bendiga y que el Señor los guarde.